Buen día a todos. Nuestro trabajo recibe el nombre de Teoría de Juegos de la Evolución de la Competencia en el Sector Eléctrico Español. Nuestro grupo se compone de Juan Pablo Cruz, Cristian Melo, David Menares, quien habla, y Javier Subelet. La agenda de esta presentación consiste en una introducción, modelo, estimación de parámetros, resultados, conclusiones, estado del arte y referencias bibliográficas. El sector eléctrico es de gran importancia para la economía y la preocupación por su eficiencia ha llevado a España a organizar esta actividad en torno a mercados competitivos. Surge la siguiente pregunta: ¿existe un poder de mercado por el que las grandes empresas puedan alterar a su favor los resultados de la competencia? El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo matemático basado en teoría de juegos que logre predecir la evolución de la competencia en el sector eléctrico español, considerando los competidores actuales y nuevos, la demanda y los factores exógenos. En las características económicas y organización del sector eléctrico, en España ha sido mediante la Ley 5497, donde la generación y comercialización se abre a la competencia. El transporte y la distribución se mantienen como actividades reguladas al ser consideradas monopolios naturales. Las empresas perciben fuertes incentivos para minimizar sus costos y reducir sus precios hacia el nivel de sus costos marginales. El sector eléctrico español se caracteriza por un elevado grado de concentración industrial. Según datos de Red Eléctrica de España, las cuotas de mercado de las tres principales empresas en el año 2002 sumaron un 85%. Respecto al modelo, podemos precisar que este se basa en la teoría de juegos dinámicos, emplea el equilibrio de Nash para juegos no cooperativos. Asimismo, se usan las estrategias de Markov para describir el esquema de cálculo numérico de competencia a largo plazo. A diferencia de otros, este modelamiento considera independiente las decisiones de producción y de inversión. Todo ello con la finalidad de modelar la competencia futura del mercado eléctrico de España, el cual depende de la decisión de maximizar los resultados operativos y la decisión de inversión mediante la maximización del valor esperado del negocio. Con respecto a las decisiones de producción, estas se dan a partir de un proceso de optimización del resultado operativo y se calculan a partir de las siguientes variables: niveles de producción elegidos por cada jugador, la demanda atribuible a cada uno de ellos, el costo de producción, que está referido al costo marginal, y los ingresos por potencia. Asimismo, las decisiones de inversión se dan a partir de que las empresas eligen los proyectos de inversión que ejecutarán en un periodo definido, al igual que el resto de sus competidores. En cada periodo, cada empresa tratará de maximizar el valor esperado de su negocio a partir de las siguientes variables: el resultado operativo, que previamente ha sido calculado, el costo de inversión, las tasas de descuento y las probabilidades de ingreso de la inversión en el periodo estimado, en un periodo planificado. Estas dos decisiones componen el modelo de competencia en el mercado eléctrico, en donde las empresas toman sus decisiones de inversión para maximizar el valor esperado del conjunto de su negocio, así como también las empresas entrantes, al no tener intereses previos, decidirán invertir siempre y cuando superen un nivel de rentabilidad deseado. Respecto al algoritmo numérico, como se mencionó, se lleva a cabo en torno a las estrategias de Markov. Comenzando por la segunda etapa, se calcula el equilibrio de Nash en estrategias de inversión para cada uno de los posibles estados del sistema. A su vez, para hallar el valor esperado, se determina el equilibrio de Nash en estrategias productivas, que a su vez permite obtener el cálculo del pago esperado o resultado operativo. Con ello se permite llevar a cabo el modelamiento descrito. Estimación de parámetros del modelo. Los jugadores. Existe un total de 4 jugadores. Los 3 primeros corresponden a las principales empresas del sector eléctrico español: Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa. El resto de las empresas emergentes y operadores se agrupan para formar al cuarto jugador. Las centrales de estas empresas se clasifican en uno de los siguientes grupos: hidroeléctrica, nuclear, carbón, diésel, mix de diésel y gas. Todos los grupos tienen los mismos costos marginales constantes, que corresponden a la suma del costo variable de operación y mantenimiento y el costo de sus combustibles si es que aplica. Los nuevos proyectos se consideran como unidades de generación estándar de 400 megawatts. La demanda.
Se considera el sector eléctrico español sin el efecto de la competencia internacional y de los países adyacentes. Se considera la producción bajo régimen normal y ordinario, es decir, sin contingencias o estados alterados del sistema. La función de la demanda se considera lineal evolutiva mediante un árbol binomial, es decir, que cambia año a año según precio y cantidad de la energía. Mantiene su pendiente constante en cada periodo y cambia la pendiente al finalizar. También se modelan los factores exógenos. En esta sección se revisan los elementos externos que afectan al juego. Los precios de las materias primas, particularmente el gas natural, también se modela como un árbol binomial evolutivo que depende del precio y la cantidad existente en el mercado. El precio del diésel, el precio del carbón y la disponibilidad de agua para hidroeléctricas se modela como distribuciones, que son independientes de los valores en periodos anteriores. Se generan tres escenarios: bajo, con un 30% de probabilidad; medio, con un 40% de probabilidad; y alto, con un 30% de probabilidad. Así se modela la disponibilidad del recurso hídrico, el coste del carbón y la diferencia del coste del diésel en el periodo actual versus el siguiente. Los resultados del modelo indican que las inversiones dependen más del costo del gas natural, diferenciadas por colores en el gráfico, que de la demanda del mercado, tres escenarios en cada caso. Con costos medios del gas natural, que son las curvas en azul, las inversiones alcanzan a cubrir el nivel de referencia, mientras que con altos costos del gas natural, que son las curvas en rojo, las inversiones resultan insuficientes. Por otra parte, en un escenario de bajos costos del gas natural, que son las curvas verdes del gráfico, las altas inversiones promueven la entrada de competidores, se genera mayor competencia, baja la concentración de la industria y por lo tanto baja también el precio esperado del mercado. Lo contrario sucede cuando el costo del gas natural es alto, como se observa en la curva roja. Respecto de los excedentes del sector, a menores costos del gas natural, que es el eje horizontal del gráfico, baja el excedente de la industria, que está en color celeste en el gráfico, producto del alto costo de inversión y la mayor competencia en el mercado de producción, y sube el excedente del consumidor, que está en color púrpura en el gráfico, por un menor precio esperado. Lo contrario sucede con altos costos del gas natural. El excedente total, en cambio, que es la línea negra en el gráfico, depende menos del costo del gas natural y más de la demanda, que está en el eje vertical del gráfico. Respecto de la concentración de la industria, se sensibilizan los resultados partiendo del nivel observado en 2002 hasta los límites del monopolio hacia las filas de arriba de la tabla y de la competencia perfecta hacia las filas de abajo de la tabla, observándose un incremento significativo de la eficiencia del sector si la inversión de las empresas grandes baja solo un 10%. Otros efectos que se analizaron en el estudio fueron la retribución por garantía de potencia y las barreras a la entrada de nuevos competidores. Como conclusiones, se observa en primer lugar un poder de mercado significativo en el mercado español de producción eléctrica, aunque más cerca de la competencia perfecta que del monopolio. Una ligera reducción de las cuotas de mercado de las principales empresas podría promover la competencia de forma significativa. La disponibilidad de agua para producción hidroeléctrica resulta ser el factor con mayor capacidad para influir en los resultados del mercado en el corto plazo. En el largo plazo, el mercado ofrece incentivos para la inversión, aunque su desarrollo dependerá de forma importante de la evolución del costo del gas natural. La inversión sería liderada por empresas menores y nuevos competidores, mientras que las empresas establecidas no emplearían sus estrategias de inversión para erigir barreras a la entrada. El pago por garantía de potencia tiene reducida capacidad de influir sobre la actividad inversora. Respecto del estado del arte, no muchos papers referencian a YEPES 2005, sin embargo hay tres de ellos, curiosamente publicados el mismo año y en la misma revista, que sí lo hacen. El 2011, Arnedillo evalúa las limitaciones de los indicadores teóricos de abuso de poder de mercado utilizados, aplicados siempre al caso de España, señalando al modelo de YEPES como uno de entre varios que sobreestiman el poder de mercado, en contraste con herramientas basadas en el comportamiento real de los agentes. Peña, el mismo año, en cambio, valida a YEPES y advierte que el poder de mercado es significativo en España y en otros países, para lo cual
sugiere mecanismos como la desinversión forzosa de las empresas grandes, en este caso, y las subastas para mejorar la competencia. También Pérez et al. El 2011 validan a YEPE, partieron de su análisis, de hecho, respecto de la competitividad del mercado eléctrico español para evaluar el impacto macroeconómico de las inversiones, esta vez en la red de transporte eléctrico en España. Recordemos que YEPE lo hacía por el lado de la producción. Otros dos papers, esta vez del año 2014, no referencian directamente a YEPE, sin embargo, continúa su línea de trabajo en cierta forma. Bassin analiza el equilibrio de Nash en diferentes estructuras de mercados eléctricos oligopólicos. Se estima la pérdida del excedente del consumidor. Concluye que la mejor organización es un mercado de 2 a 3 etapas con precios uniformes o con subastas abiertas. Zapardier, por su parte, respecto a los juegos no cooperativos, analiza principalmente al jugador individual, es decir, a la empresa, y por tanto no hay negociación posible. Por tanto, su esencia se puede resumir en que cada uno elige su estrategia óptima independientemente de lo que hagan los demás.